Saludos y bienvenidos nuevamente a mi canal que dedico a temas de geopolítica y acontecer internacional. Esta noche voy a dar pues, un update, ¿verdad? A ponernos al día con respecto al tema de Ucrania y porque allí están pasando cosas verdaderamente graves en estos momentos. Podemos decir básicamente que el ejército de Ucrania se está derrumbando. Eh, es importante entender en estos momentos que hay que abrir la mente a los que han creído hasta ahora, pues gracias a la información que ofrecen los medios de comunicación de Occidente, pues que Ucrania era la fuerte, que Ucrania estaba eh, conteniendo el ataque de los rusos, que los rusos estaban pues desangrándose a miles y que Rusia estaba contra el piso y que la economía de Rusia está destruida. Toda esa narrativa quedará en entredicho y quedará expuesta a medida que los acontecimientos y las realidades llega y es imposible esconderla y es imposible pues no hablar de ella. Y por eso es que estamos aquí esta noche en este nuevo capítulo de este programa que pues vamos a llamarle capítulos y episodios porque básicamente el mundo y la geopolítica está en un nivel de locura tal que y los líderes de Occidente están básicamente todos dementes y pues ante esta situación tenemos lo que tenemos. Un conflicto a punto de comenzar en Venezuela, aquí en el Mar Caribe, aquí en mi barrio, y el asunto de Ucrania, que es el que voy a tocar en el día de hoy, dada la gravedad de los acontecimientos que están ocurriendo allí en estos momentos. Y me refiero específicamente a la situación del frente de guerra. Eh, hay un el ejército de Ucrania se está desmoronando en estos momentos en todas partes del frente. No hay ni un solo lugar donde no haya básicamente una crisis total del ejército ucraniano. El frente tiene en estos momentos cerca de 750 millas de extensión. Es un frente gigantesco, gigantesco. Y los rusos avanzan en todas partes del frente de manera sistemática. Y a sistemática lo que me refiero es que aprovechando la crítica baja de tropas de Ucrania, así como la baja de equipos y de operadores de drones, sobre todo operadores de drones. De hecho, hace como apenas una semana o 2 semanas apenas, hubo un gran evento para premiar a los mejores operadores de drones que habían estado luchando en la guerra, en el frente, y se reunieron pues en una ciudad al- a- cerca del área de guerra para hacer esta entrega de premios y allí mismo los cogió un misil Iskander y los destruyó a todos. O sea que en estos momentos pues también tienen una baja gigantesca de operadores de drones. Pues ante de esta circunstancia, aprovechando esto, los rusos están empujando por todas partes del frente. Queriendo decir que empujan aquí en una parte del frente, y allá entonces los ucranianos que tienen unas carencias de tropas gigantescas, tienen que movilizar tropas de algún otro lugar para tapar ese empuje y aguantar ese empuje en ese lugar. Y no hacen nada más que hacer eso, que entonces Rusia empieza a empujar en el lugar donde abandonaron las tropas. Y así va empujando por todas partes, turnándose el empuje, coordinándolo pues con el movimiento de las tropas ucranianas mientras intentan detener el avance de los rusos en distintos lugares. Aquí vale la pena traer esa famosa metáfora de la represa gigantesca que está a punto de reventarse y pues empiezan a tener pequeños boquetitos, uno que sale por aquí y uno va y lo tapa por aquí y en el momento que tapas aquí sale otro por allá y en el momento que te mueves para allá te sale otro por acá y así de esa manera Rusia sigue avanzando eh, pues hacia su meta final que es destruir a todo el ejército de Ucrania y lograr por supuesto la victoria en esta guerra. Eh,
Hace cerca de una semana, eh, Rusia lanzó el ataque mayor de drones y misiles que ha lanzado desde el comienzo de la guerra. Eso no lo encontrarás en los medios de comunicación a que estás habituado, de aquí, de los Estados Unidos, de Europa, la prensa, eso no lo vas a encontrar ahí. Pero es la realidad. Estuvo dirigido principalmente hacia la infraestructura eléctrica de Ucrania. Aunque Rusia había atacado ya la infraestructura eléctrica de Ucrania antes, siempre fue de una manera selectiva, tanto para lograr un fin táctico del momento, como para estudiar un poco la red eléctrica, ver su funcionamiento y capacidad de reparación. Y pues saber también sus puntos débiles. Y eso han estado haciendo todos estos años. Y hace una semana apenas lanzaron entonces un gran ataque, el más grande hasta el momento, de misiles y drones contra la red eléctrica. Por todos estos 4 años casi, Rusia había estado evitando destruir esta red eléctrica, a sabiendas, por supuesto, del efecto que tendría esto en la población civil. Pero ya el último ataque fue directo a la yugular del sistema. Destruyeron todas las plantas termoeléctricas de Ucrania, que son importantísimas dentro de ese sistema eléctrico que ellos tienen. Anoche mismo, la ciudad de Kiev, a una semana del ataque, la ciudad de Kiev estaba totalmente a oscuras en la noche de anoche. Atacaron las líneas de 750 megavatios que conectan las plantas nucleares, de manera que ya no puedan transmitir la energía que producen. Sin duda, este ataque a la red eléctrica de Ucrania es un ataque significativo, es una escalada significativa en la guerra. Es una manera de los rusos indicar que ya se acabó la diplomacia, que ellos le dieron suficiente oportunidad a la diplomacia y ya ese tema se acabó. Después de los múltiples desplantes que Trump le ha hecho a los rusos a partir del encuentro de Alaska y después de la incapacidad del equipo de los Estados Unidos de llegar a unos entendidos razonables con el equipo negociador de Rusia, yo diría que estos ataques a la red eléctrica de Ucrania son la declaración de Rusia de que ya se rindieron con Trump y que no están dispuestos a seguir eh, jugando una diplomacia que a todas luces es una diplomacia de pacotilla. Así es que aparentemente ahora van con todo y hay que pues que Ucrania y los ucranianos se tienen que preparar para ello. Estamos también llegando a la conquista de los últimos reductos urbanos del este de Ucrania, los lugares fortificados por Ucrania durante los últimos 8 años antes de la guerra, y que son la razón por la cual esta guerra ha ido tan lenta. Vale señalar aquí que eh, de toda la gran nación de Ucrania, de todo el territorio ucraniano, la zona que está urbanamente más desarrollada es el Donbass. Toda la parte este de Ucrania, que es el corazón industrial y económico del resto, esa zona es la zona más urbana, es decir, que son más bien como una gran expansión urbana que son muchos poblados y muchos asentamientos eh, separados por apenas 1 o 2 millas unos de los otros. Es decir, que toda es una zona que se presta para mucha fortificación y para mucha defensa efectiva. Una vez se cruza la zona del Donbass, donde están todas estas zonas urbanas de Ucrania, básicamente el resto es campo abierto donde entonces las tropas rusas se pueden mover sin problema porque ahí ya no hay defensa. Eh, a sabiendas de esto, de esta realidad del Donbass, es que los rusos han tenido que pelear
y que los rusos tendrían que pelear en unas ciudades fortificadas para poder conquistarlas, es que ellos han optado desde el principio por sustituir la fuerza de las tropas vivas por el poder de los armamentos. Lo menos que quiere Putin es que comiencen a llegar rusos muertos en bolsa por cientos de miles a Rusia. Debemos recordar que Rusia se debe a una clase política. Perdón, Putin se debe a una clase política en Rusia. Él no es un zar, él no es un dictador, ni es un, pues, un personaje totalmente hegemónico dentro de la política rusa, ¿no? Él se debe a una clase política y se debe a un país. Y obviamente, como en cualquier presidente de cualquier país que estuviera en guerra, no quisiera que su país estuviera recibiendo cientos de miles de muertos. Así que mucha de la razón por la cual esta guerra ha sido tan lenta y tan sistemática por parte de Rusia ha sido precisamente para evitar las bajas. El tema este de las bajas por cientos de millones que se ha propagado a través de la prensa y que ha propagado inclusive el presidente norteamericano, Trump, esa información es falsa. Eh, de verdad que los que la han aceptado quizás ingenuamente, quizás por confianza, pues deben entender que todo eso es una narrativa falsa. Eso no es una realidad. Eh, como ejemplo mínimo de esto, de cuán dispar son las bajas entre Ucrania y Rusia en estos momentos, y ha sido así durante la mayor parte de la guerra, no es que en estos momentos sea necesariamente mucho más, pero pongamos por ejemplo el último intercambio de cuerpos de militares fallecidos entre Ucrania y Rusia, que ocurrió apenas hace unas semanas. Eh, Rusia le devolvió a Ucrania 1.000 cuerpos y Ucrania le devolvió a Rusia 37. Hay una gran disparidad en el asunto de las bajas de parte y parte. Y quien está teniendo las bajas por cientos de miles es Ucrania, no es Rusia. Eso hay que darle la vuelta a ese pensamiento y entenderlo de otra forma, porque la realidad que estoy contándoles ahora lo está demostrando. Si fuera al revés, si fuera Rusia quien estuviera a ese nivel de bajas en estos momentos, yo estaría hablando de el avance de las tropas ucranianas hacia Rusia. Pero sencillamente quien está pendiente a lo que está ocurriendo, y por supuesto yo estoy aquí pues transmitiéndolo también, sabe que eso no es lo que está ocurriendo. Así que Ucrania se encuentra en estos momentos en graves problemas. Todo el frente está colapsando. La moral del ejército de Ucrania está por el suelo. Se informa que en el mes de octubre nada más hubo cerca de 20.000 deserciones del ejército y que se espera que para fines del año alcancen las 100.000 deserciones del ejército de Ucrania. Cada vez hay menos equipos y menos soldados. Eh, Recordemos que los equipos militares que recibe Ucrania ahora llegan a través de Europa y los paga Europa a Estados Unidos. Ya Estados Unidos no le manda equipo militar directamente a Ucrania, sino que se lo manda a través de Europa, forzando a los europeos a pagarlo. Esos pobres diablos de los líderes de los países europeos que han aceptado ser básicamente marionetas de los Estados Unidos y han aceptado perder toda su soberanía. Pues ellos hacen de tripas corazones y sacan de sus presupuestos y sacan de los servicios sociales a sus propios ciudadanos para pagar las armas que recibe Ucrania en estos momentos. Así que esa es la situación de Ucrania. Vayamos punto por punto de una manera general para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Y voy a empezar por la parte suroeste del frente, en la ciudad de Gerson, que es una de las grandes ciudades del sur de Ucrania
y que forma parte de los territorios que ya Rusia dio por suyo en esta guerra y que son parte de los territorios que van a conquistar sí o sí. Así es que al sur en Kherson, como ya yo les informé hace unos videos atrás, los rusos cruzaron el río Dnieper y penetraron en la ciudad por dos puntos, al sur y al norte. No obstante, el empuje allí en esa ciudad parece estar un poco ya, parece estar aguantado por estos momentos. No sabemos cuándo volverá a activarse, pero seguramente se activará. El evento grande, grande, que está ocurriendo ahora mismo en todo el frente, además de Pokrovsk, que ya eso es pues un evento básicamente dado, ya eso es un cerco que está cerrado y es una historia que está pues sencillamente por concluirse, pero el nuevo evento que está ocurriendo ahora es básicamente el total colapso del ejército de Ucrania en el frente de Zaporilla, al sureste de Ucrania, del frente general, al sureste del frente general, en Zaporilla, eh, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Williapolio, que es una ciudad de esa zona que está una ciudad fortificada, de hecho está en un lugar alto, lo cual se le ha hecho muy difícil a los rusos poder capturarla con un ataque frontal, pero que en estos momentos ya el ejército de Ucrania está colapsando en toda esa zona. De hecho, se han hecho avances gigantescos en ese frente. En vez de adelantar 1 o 2 kilómetros por día, que era el promedio del adelanto de los rusos por el pasado año o los pasados 2 años, en todo el frente más o menos, esa era más o menos el promedio de adelanto del ejército ruso en el frente. 1 o 2 kilómetros por día y a veces ni eso. Hoy en día, en estos momentos, sobre todo allí en el frente de Zaporilla, están adelantando a nivel de 25 y 30 kilómetros por día. Es decir, no están encontrando apenas ninguna resistencia en el frente por parte de los ucranianos. Ese ejército en esa zona parece que está básicamente en desbandada. Cerco entonces será en esa ciudad de Guilápoli, que es, como les dije, el último bastión fortificado de Ucrania en esa zona de Zaporilla, antes de la ciudad de Orejov, que es la que sigue. Y después, pues la gran ciudad de Zaporilla, que es la ciudad principal de la zona de Zaporilla. Vale señalar en estos momentos que fue precisamente en esta zona donde estamos hablando, Orejov, Guilápoli y toda esta zona, desde donde se lanzó aquella famosa ofensiva de Ucrania del 2023, que tenía como propósito llegar desde aquí, desde esta zona de Orejov, Guilápoli y Zaporilla, llegar hasta el mar de Azov, dividir y cortar en dos el puente ruso, el puente de tierra ruso que lo une con Crimea. Y, por supuesto, todas esas ñoñas que se pretendieron hacer desde este punto de Ucrania, desde esta zona de Ucrania hacia el sur, quedaron en absolutamente nada. Yo creo que no pudieron adelantar ni una pulgada en toda esa gran ofensiva. Al final de la ofensiva del 2023, no creo que llegaron a adelantar ni una pulgada. Es más, perdieron territorio y perdieron tropas como locos y perdieron equipo en cantidades supremas. Si es que en esta parte del frente del ejército de Ucrania es incapaz de realizar ninguna acción para detener el avance ruso. Y ya las tropas rusas se encuentran a 6 kilómetros de Guilápoli, que eso ya es básicamente, la van a empezar a rodear y acercarla por el norte. Y van a tratar de entrarle entonces por la parte norte, que es la parte que es más fácil para penetrar en la ciudad. Así es que pues ese es lo que le espera ahí
a esa ciudad y a esa zona. Un poco más al norte está, como ya hemos hablado en varias ocasiones, el cerco de la ciudad de Pokrovsk y de la ciudad de Mirnorak, que son dos ciudades que están una al lado de la otra. Son como dos centros urbanos casi unidos. Allí, como ya les he dicho, hace como una semana o dos, una semana y media o 2 semanas, que ya hay un cerco allí formado por el ejército ruso. En un momento dado habían cerca de 5.500 tropas allí atrapadas. Hoy se reporta que ese número ha bajado significativamente, seguramente pues porque muchas de ellas han fallecido ya allí dentro de Pokrovsk y de Mirnorab, porque esas ciudades están cercadas al punto de que los heridos no tienen forma de evacuarse de la zona y por lo tanto tienen que atenderlos allí con el equipo de campaña que tengan en el momento. Se dice que las raciones de comida que estaban pudiendo entrar a esa zona eran mínimas, mínimas. Y las entraban con drones grandes, unos drones grandotes que tienen los ucranianos. Con eso estaban pudiendo entrar un poco de raciones de comida a las tropas allí cercadas. Pero pues muchas de ellas han fallecido en batalla, muchas de ellas quizás han tratado de huir y han sido destruidas. Y se reporta ya de muchas de ellas que están rindiéndose. De hecho, el frente dentro de Prokrovsk se está reduciendo por todas partes y se está empujando las tropas ucranianas hacia una zona al oeste de la ciudad de Mirnorod. Y allí es que va a ocurrir, yo creo que pues una negociación donde se le va a dar oportunidad a esas tropas a rendirse. O si deciden no rendirse, pues entonces serán aniquiladas. Pero eso será un gran momento de eh, para Rusia y para Putin un momento de gran victoria cuando ellos por ahí saquen en parada las 3.000 tropas rendidas en Pokrovsk y el mundo entero vea la caída de Pokrovsk y vea lo que pasaba allí y toda esa farsa de la fuerza de Ucrania, de la debilidad de Rusia, de cómo las tropas rusas se estaban muriendo eh, como por miles, por cientos de miles. Toda esa farsa y toda esa narrativa colapsará ante los ojos del mundo occidental y ante todas las personas de buena voluntad que han creído todo esto, confiando en sus gobiernos que les dicen la verdad y en los medios de comunicación que averiguan y también les dicen la verdad. Todo esto va a tener un efecto significativo en la psiquis de Occidente y de las poblaciones occidentales que se sentirán sin duda engañadas. Las que puedan sentirse engañadas, porque como bien sabemos, muchas veces es más difícil convencer a alguien de que está siendo engañado que engañarlo propiamente. Así es que pues esa es la situación en Pokrovsk. Será una escena de gran bochorno para Ucrania y será una escena que bajará a- hasta el fondo y hasta lo más bajo la moral del ejército de Ucrania que quede todavía batallando en otro frente. Al norte de Pokrovsk está la ciudad de Konstantinovka. Allí también las tropas rusas ya han penetrado la zona urbana de la ciudad y se prestan a tomarla directamente. Allí no se está creando un caldero, aparentemente allí las tropas rusas van a tomar la ciudad directamente. Un poco más al norte de Konstantinovka está la ciudad de Seversk, que está también en proceso de ser rodeada. Otra ciudad fortificada del Donbass que está a punto de ser rodeada. La gran ofensiva Rusia está por atacar, una gran ofensiva rusa, quiero decir, está por atacar esta ciudad de Seversk en los próximos días. Ya están empezando los ataques preparatorios contra la ciudad. Un poco más arriba, en la zona de la ciudad de Liman, otra ciudad importante y zona que anteriormente estuvo ocupada por los rusos y de la cual los rusos se retiraron en la ofensiva del 2023, la ofensiva ucraniana del 2023, como una retirada táctica. De lo que ya hemos hablado antes, los rusos
sí son capaces de hacer retiradas tácticas, porque a los rusos en esta guerra, el modus operandi de esta guerra de los rusos es una batalla de desgaste, no es una batalla de conquista territorial. La conquista territorial viene como pues una consecuencia lógica del desgaste del ejército, pero las tropas rusas se retiraron de Liman de una manera táctica ante la ofensiva de los ucranianos para eventualmente pasar lo que está pasando ahora, que será que ese ejército ucraniano ha sido degradado y degradado y degradado y degradado del 2023 hacia acá, al punto de que otra vez los rusos están de nuevo en Liman. Y así seguirán avanzando, porque el avance de Liman lo que va a crear es lo que yo sospecho que estará pasando y que otra gente que por supuesto tiene análisis de militar, que es el análisis militar que yo me nutro y que yo sigo, están también de acuerdo, y es que los rusos se prestan a hacer un gran cerco a las últimas dos ciudades del Donbass, Slaviansk y Kramatorsk, los últimos dos grandes centros urbanos del Donbass, que son esas dos ciudades. Recordemos que toda la revuelta del Donbass en el 2014 comenzó en la ciudad de Slaviansk, en esta ciudad que todavía queda por los rusos por tomar. Ahí empezó toda la protesta del Donbass y de la población rusa del Donbass, en la ciudad de Slaviansk. Y hacia allá van los rusos y ya están en proceso de crear un gran cerco a estas dos ciudades. Más al norte está Kupiansk, la ciudad de Kupiansk, donde las tropas rusas tienen allí atrapadas al este del río Oskol una gran cantidad de tropas. Se estima que son cerca de 5.000, no sé cuántos se han degradado desde hace como 2 semanas, donde fue ese estimado que se produjo. Así es que pues ahí sabemos, allí la batalla se estima que se terminará en una semana. Básicamente esas tropas no pueden cruzar el río Oskol, están atrapadas allí. Hay unos pontones que se crearon para tratar de que ellos pudieran cruzar, pero esos pontones básicamente son pues zonas de muerte y de acribillamiento. Cada vez que tratan de cruzar los pontones, los drones rusos los acribillan. Así es que están atrapados. Finalmente está lo que está ocurriendo ahora mismo al norte en la zona de Kharkov, donde los rusos han comenzado una nueva ofensiva allí, moviéndose sin duda hacia la gran ciudad de Kharkov, la segunda más grande de Ucrania, de población mayoritariamente rusa, que tarde o temprano será uno de los objetivos de esta guerra. Eso a mí no me cabe la menor duda. Eso en cuanto al frente de batalla. Como podrán ver, en estos momentos el ejército de Ucrania tiene demasiados fuegos para poder apagarlos todos a la misma vez. Esto no había ocurrido en ningún momento de la guerra hasta ahora. Hasta ahora, pues los cercos de las ciudades habían sido pues únicos. Primero fue Bakhmut, Severodonetsk, Lysychansk, uno a uno. Después fue Bakhmut. Bakhmut fue el más grande, que duró más tiempo. Después que se tomó Bakhmut, el próximo el cerco fue Advietka, que también duró bastante ese cerco. Y así, por supuesto, el primero que fue de Mariupol cuando comenzó la guerra. Y ha sido uno a la vez. En estos momentos está el ejército ucraniano teniendo que eh, lidiar con por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis cercos a la misma vez. No está fácil la cosa para Ucrania en el campo de batalla. Lo que sí fue que vi que por primera vez tuvieron una retirada táctica, los ucranianos en Zaporilla, lo que me da a entender que eso que se anunció hace unos días y que yo comenté aquí en este canal sobre el encuentro del jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano con Zelensky para avisarle que las decisiones sobre Pokrovsk y sobre la retirada de Pokrovsk le iba a tomar el ejército sin el consentimiento de Zelensky, pues parece que eso está también ocurriendo en otras partes del frente, porque pues se informa que en el frente de Zaporilla hacia la ciudad de Guillapolie, ahí también hubo una retirada táctica que se estima que es la primera retirada táctica
que tiene el ejército ucraniano en toda la guerra, en todo este conflicto. Eso en cuanto al frente de guerra, porque hay otro frente abierto de repente que es en Kiev. Allí ha explotado un escándalo de corrupción donde se han desaparecido 100 millones de dólares que se han repartido entre Zelensky y sus allegados. Algunos de ellos, como el ministro de Defensa, abandonó el país, aparentemente permanentemente. No, se dice que está en Estambul. Hay otro ministro que también abandonó el país y se dice que está en Israel. El mismo Zelensky parece que está implicado en este gigantesco escándalo. Han aparecido pailas de billetes, pailas de dólares en las casas de los allegados de Zelensky. Otro de los acusados aquí en el caso fue quien le presentó a Igor Kolomoisky a Zelensky. Igor Kolomoisky fue el oligarca que llevó a Zelensky a la presidencia de Ucrania. O sea que esto es todo una red de corruptos y de complicidad que ha explotado en estos momentos allí en Kiev, en Ucrania. Así que todo parece que está colapsando allí, tanto en el gobierno como en el frente de batalla. Eh, yo entiendo que estas noticias serán una decepción para muchos que se han creído toda la narrativa y todo el cuento sobre el poderío de Ucrania, su fortaleza, la valentía de sus soldados, cómo están empujando a los rusos, cómo los tienen detenidos, cómo no han permitido que avancen, todo este tema de la economía rusa y todo esto que está hecha a pedazos. Todo eso es muy, muy contrario a la realidad que estamos viendo en estos momentos, tanto en el frente de batalla como en el gobierno mismo de Kiev. Así es que pues, atento a todos estos acontecimientos porque eh, me parece que esto no tiene vuelta atrás y los rusos seguirán avanzando cada vez más y parece que no hay vías de ningún tipo de comunicación diplomática en estos momentos. De hecho, Zelensky y Ucrania anunció que están deteniendo cualquier tipo de intento o comunicación diplomática con Rusia. Así es que tendremos aquí un desastre ocurriendo muy pronto, en los próximos semanas y meses, en lo que queda de este año, que tendrá grandes repercusiones no solamente en Ucrania, sino también en Europa y en Estados Unidos. Porque recordemos que la derrota de Ucrania es la derrota de la OTAN y es la derrota de Estados Unidos y de Europa. Y eso es algo que es innegable y imposible de eludir. Y así lo van a ver las poblaciones del mundo, tanto las occidentales como las del sur colectivo, y de China, y de Rusia, y de todas partes. Bueno, hasta aquí este video sobre la situación de Ucrania. Si te gusta lo que escuchaste en su totalidad o en parte, por favor dale like al botoncito y suscríbete a mi canal para que podamos llegar a más personas y que esta información, que a no muchos le llega porque no tienen ni el tiempo ni pueden dedicarse a estudiar estos temas, pues como yo me dedico, pues que esta información le pueda llegar a muchos más y podemos estar en un mundo más enterado y más educado sobre la realidad que nos rodea, que a todos nos va a afectar. Bueno, hasta la próxima.